Hoy jueves traemos episodio completo solo para miembros del canal, así que si quieres el episodio entero y además recibir mañana nuestro cuadro de inversiones semanales, únete al canal hoy mismo en el botón de unirme o join o en nuestras opciones por Yape. Hoy hablamos de actualidad sobre uno de los proyectos más polémicos de los últimos tiempos y también bastante esperado, el proyecto minero Tía María, y vamos a hablar de sus avances. También lo último sobre los anuncios del Ministerio de Transportes respecto al inicio del nuevo aeropuerto Jorge Chávez, noticias sobre el mercado de inteligencia artificial con datos, ojo, claves del uso de la IA por empresas peruanas que pueden ayudarte a generar nuevas ideas y negocios. También hablamos de inversiones en el mercado de alimentos, la llegada de una nueva empresa a la Bolsa de Valores de Lima y el latazo del día te hablo sobre empresas extranjeras en el Perú. El noticiero de hoy está auspiciado por el canal de tablero inmobiliario de Fernando Velarde, que te trae, ojo, un descuento especial para los miembros de este canal en estudios especializados por si quieren invertir, por ejemplo, en Chancay. Pero mejor que te lo explique el mismo Fernando. Va video. Si buscas hacer negocios inmobiliarios en la zona norte de Lima en relación con lo que está sucediendo alrededor del puerto de Chancay o en todo caso migrar tu negocio hacia esas zonas de la ciudad, necesitas el análisis situacional de Lima Norte Chancay que he desarrollado justamente con esos objetivos. Entonces, si eres un broker, agente, desarrollador o inversionista o en todo caso, como digo, propietario de alguna tienda que desee emigrar, este análisis te va a dar los insights de dónde tienes que prospectar suelo. Entonces, para más información, dale clic abajo en la descripción el link de la tienda virtual de Vemas Consultoría. Ahora sí, ¿listos o no? Alista tu café, que vamos a empezar. La información es clave en momentos de incertidumbre. Soy José Carlos Lumbreras, gerente de investigación y proyectos del Buró de Información Peruto Publications, y te traigo el podcast comido y resumido, un resumen de noticias de negocios, empresas e inversiones. Todo eso que a los noticieros amarillistas no les interesa mostrarte, pero que a ti te pueden generar planes, ayudar en la toma de decisiones, mejorar tus ventas o pensar en nuevos negocios. Bienvenido un nuevo día. Empecemos hoy con un poco de actualización o de actualidad de uno de los proyectos mineros más esperados por mucha gente en los últimos tiempos, en el último año sobre todo, y uno de los más problemáticos de la cartera de proyectos actuales del MINEM. Hablo del proyecto Tía María en Arequipa de la empresa Sauder Perú, que para aquellos que recuerden algunos sucesos de años pasados, este es un proyecto que ya ha sido paralizado en varias ocasiones por protestas en contra de su estudio de impacto ambiental y que volvió a entrar en la cartera activa, digamos, del MINEM con la llegada de Rómulo Mucho como ministro de Energía y Minas, con Dina Boluarte, que en algún momento, además, Mucho fue consultor, bueno, su empresa fue consultora de Sauder Perú. ¿Casualidad? ¿Quién sabe? El punto es que Rómulo Mucho puso nuevamente el proyecto en el ojo público, diciendo que sí o sí iba a ir, iba a comenzar el año 2024. Pero bueno, no se logró hacer nada ese año, el año pasado, y de paso Mucho fue expectorado por los mineros informales e ilegales que querían quedarse igual de informales e ilegales como siempre, y para eso tenían a sus congresistas trabajando para ellos en pro de la ilegalidad, y el que se oponga a ellos, como por ejemplo Rómulo Mucho con el tema de la reinfo, entonces se van. Eso fue lo que pasó. Pero pese a esto, y que se fue mucho, Sauder siguió avanzando con los estudios de su proyecto, pese a no contar aún con la famosa licencia social. Lo nuevo entonces sobre Tía María es que Sauder ha actualizado el monto de la inversión del proyecto, que estaba pendiente de esto, que ha pasado de costar 1.400 millones de dólares a 1.802 millones de dólares, 402 millones más. Además, ya recibió la aprobación de la Declaratoria de Impacto Ambiental, que es el documento para poder comenzar con las exploraciones del proyecto. Y la empresa afirma ahora que esperan iniciar la construcción también del proyecto este año para empezar a producir el año 2027. Los primeros pasos de la construcción serían, dicen, trabajar en caminos, puntos de acceso, ferrocarriles, un campamento temporal, el movimiento de la tierra y actividades de limpieza de minas. De momento ya se ha delimitado la zona del proyecto con un cerco de 59 kilómetros. ¿Será entonces finalmente que veremos el inicio del proyecto Tía María luego de 5 años después de su último supuesto inicio de operación paralización? Tocará esperar un poquito y veremos qué pasa con este proyecto, pero está avanzando en todo caso.
Vamos con el datazo del día, que el datazo del día de hoy va a ser algo corto, pero igual interesante, y nos vamos a enfocar en las empresas extranjeras más grandes que funcionan en el Perú. Y es que dentro de las 1.000 empresas top con más ventas del mercado peruano, 320 son de capital extranjero. Hablamos del 32%, casi una de cada tres de las 1.000 más grandes. Aunque si vamos a la punta del iceberg, veremos que de las 100 más grandes, 61 empresas son de capital extranjero. 6 de cada 10. Si analizamos estas 320 empresas que hemos conversado al inicio, por sector económico vemos que hay una acumulación en cuatro sectores: comercio, minería, hidrocarburos y finanzas, que abarcan el 50% de actividades de estas empresas top dentro de las 1.000 primeras. Por último, los países con más empresas de estas 320 más grandes en el Perú son 25 en total, pero destacan cuatro que concentran más de la mitad de todas las empresas extranjeras de ese bloque. Hablamos de Estados Unidos, España, China y Chile. En fin, espero que este corto datazo del día haya sido de tu interés. Vendremos más con más el día lunes. Por otro lado, si bien muchos medios dicen que somos la burla del mundo por la mala coordinación entre privados y gobierno con la inauguración del nuevo aeropuerto Jorge Chávez, que ya está construido, pero que no tiene vías adecuadas de entrada o de salida, lo cierto es que ¿quieres estar un paso adelante en el mundo empresarial? En un mercado tan competitivo como el peruano, la información es clave y nosotros te damos la clave. Con nuestras suscripciones en el canal accedes a 3 niveles exclusivos de contenido que transformarán tu perspectiva empresarial. En el nivel inicial tendrás resúmenes completos de los artículos más destacados del semanario The Economist, además de un cuadro mensual con las inversiones más relevantes de empresas en el Perú y episodios especiales de nuestro noticiero. En el nivel VIP, además, puedes ser parte de webinars en vivo sobre el mercado de empresas peruano con datos exclusivos de compañías, sectores, proyecciones, tamaños de mercado e información de comercio exterior, y acceder a esos episodios cada vez que quieras consultar la información. Y si quieres la experiencia completa, accede a nuestro nivel Excelsior y descarga las diapositivas usadas en nuestros webinars y resúmenes especiales de las presentaciones para usarlas en el momento que lo necesites desde nuestra cuenta de WhatsApp. Más que un contenido, te damos una ventaja estratégica: decisiones informadas, análisis profundo, resultados reales. Haz clic en unirse y comienza tu transformación el día de hoy. Utiliza nuestras opciones de pago por Yape y por Plin si prefieres ese método de pago. No dejes que la competencia te deje atrás de cara al nuevo año.